Hola, muchas gracias por haber estado con nosotros en estas jornadas de la Semana de la Sostenibilidad que desarrolla Forbes Colombia. Mi nombre es Aldemar Moreno, soy editor de Forbes en Colombia y estamos dirigiendo estas conversaciones sobre los objetivos de desarrollo sostenible. En nuestras primeras 3 jornadas hemos dado una mirada muy amplia, no solamente a lo que está haciendo el sector privado, sino también el sector público, los logros que hemos obtenido y los desafíos que se vienen en este frente. En esta jornada de cierre vamos a tener una conversación muy interesante sobre lo que está pasando no solamente en el sector privado, sino puntualmente en el mercado de valores, también en sectores específicos que están haciendo cosas en materia de sostenibilidad y una mirada muy interesante de una firma consultora que nos va a hablar sobre el desafío del consumidor ético, aquella persona que se preocupa porque las compañías con las que tiene relaciones de consumo o bien como empleado obtengan objetivos de desarrollo sostenible. Síganos en nuestros canales de redes sociales donde estamos tanto en Twitter como en Facebook, en LinkedIn como Forbes Colombia y en nuestro canal de YouTube donde están todos los paneles que hemos desarrollado en esta semana de la sostenibilidad 2022 que hoy llega a su cierre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que todas estas conversaciones hayan servido para dilucidar los logros que hemos alcanzado y los desafíos que se vienen en materia de desarrollo sostenible para las empresas, las sociedades y los gobiernos. Muchas gracias. Un saludo para todos los que siguen conectados con Forbes en el foro de la Semana de la Sostenibilidad 2022. Este espacio, como ya han venido viendo en los diferentes paneles, lo que busca es hablar de negocios y sostenibilidad y cómo están haciendo las empresas colombianas para hacer la transición hacia tener cada vez compañías que sean más sostenibles y responsables con el medio ambiente. El día de hoy vamos a hablar con 3 líderes de sectores que la tienen un poquito más difícil en esta transición, pero que están haciendo pasos muy importantes para lograr generar este impacto positivo en la sociedad y en el ambiente. Para esta conversación tenemos como invitado primero a Gustavo Lenis, él es presidente de Fabricato. Gustavo, bienvenido. Gracias. También tenemos como invitada a Jessica McMaster, ella es vicepresidenta de sostenibilidad de Sentia, una compañía filial de Ecopetrol. Jessica, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Y por último, tenemos también como invitada a Carolina Pacheco. Ella es vicepresidenta de sostenibilidad de la constructora Amarillo. Carolina, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a todos. 3 sectores que tienen un poquito difícil esta transición por aspectos como el manejo de residuos, como hacer que los consumidores sean también un poquito más conscientes sobre el manejo que hacen de lo que consumen. En el caso de Sentia, porque además están relacionados con la fabricación de plástico. ¿Cómo hacer entonces la transición y cómo hacer que sea de manera efectiva? Quiero que empecemos hablando de los retos que cada uno cree que tiene su sector para lograr esto. Empecemos contigo, Gustavo. Pues yo creo que los retos del sector textil, siendo considerado uno de los sectores que más polución generan, creo que es el 4º en el mundo, algo así. Pues los retos son gigantes, ¿no? Desde ver qué se hace con las prendas usadas hasta cómo uno en todo su proceso textil, en la aplicación de los químicos, en el consumo de energía, en el lavado de la tela, en fin, en el teñido, cómo uno va mitigando el impacto de cada uno de esos procesos, el impacto que tiene sobre el medio ambiente. Entonces, y nosotros eso pues hemos venido resolviéndolo, y yo creo que la industria textil tiene un reto gigante en ese sentido, especialmente en unos países donde básicamente no les importa la contaminación que generan. Por el lado de Jessica, ¿cuál crees que es el reto más importante que tienen como compañía? Bueno, mira, yo pues desde la compañía venimos trabajando muy fuertemente en este tema, incluso mucho antes de que empezaran todo el boom contra los plásticos. Realmente Sentia es una empresa que
se ha preocupado por la economía circular de los plásticos desde el 2013 aproximadamente, donde empezamos a desarrollar proyectos de innovación social basados en el plástico postconsumo. Y desde ese momento precisamente empezamos a desarrollar nuevos productos, nuevas ideas, nuevos diseños. Estamos muy montados en el tema del ecodiseño, trabajando con nuestra cadena de valor para lograr una adecuada sustitución de aquellos productos que pueden ser sustituidos. Hay otros que por el momento no se han inventado nada que pueda reemplazar el plástico, ¿no? Entonces, pues, para ponerles un ejemplo, todas las jeringas que se usaron o se han usado en Colombia para la pandemia, para las vacunas de la pandemia, han sido fabricadas con el polipropileno de Sentia. Entonces, digamos que esa aplicación no se va a poder eliminar nunca, pero sí hay otras aplicaciones donde también por los progresos que se han dado en términos normativos, pues nos hemos visto enfrentados a que tenemos que cambiarla. Entonces acompañamos a la cadena de valor también. Nosotros hacemos productos más eficientes. En este momento, por ejemplo, también estamos haciendo productos biobasados. Ya nos metimos en lo que tiene que ver con productos a base de masa bio de las plantas específicamente, eventualmente del lactosuero. Estamos desarrollando novedosas aplicaciones también de estas creaciones para nuestros clientes, y acompañamos a los clientes en su proceso de adaptación, porque también el cliente tiene que aprender a producir nuevas cosas, y en estas estamos todos. El gran reto es lograr precisamente unir los eslabones de la cadena de valor para que todos evolucionemos a la misma velocidad y logremos dar un verdadero salto en términos de sostenibilidad, para que nuestro producto pues sea utilizado donde tiene que ser utilizado, pero además creemos nuevas alternativas para que todos los humanos podamos mantener la calidad de vida que los plásticos nos ha brindado, ¿no? Carolina, desde el lado de la constructora Amarillo, ¿cómo están viendo ustedes cuáles son esos retos más grandes que tienen por resolver para ser más sostenibles? Bueno, pues los retos son bastantes en materia de construcción. Digamos que nosotros hemos venido revisando en los últimos años cómo en la cadena productiva vamos a poder mitigar, y obviamente pues el reto más grande es poder llegar a desaparecer ese impacto o huella de carbono que se genera con cada una de las obras. El año pasado nosotros empezamos a hacer un estudio de huella de carbono de toda la línea de vida del proyecto. Este año nos estamos concentrando en 2 proyectos pilotos, pero como para darles un avance, el año pasado la muestra de este estudio o el resultado de este estudio es que el concreto y el mortero son los elementos o los materiales que más nos pesan en el impacto de la huella. Entonces, digamos que nos tenemos que devolver un poco en esa cadena para poder identificar cuáles son esos elementos que más nos generan huella y trabajar de la mano, un poco como lo decía Jessica, en toda la cadena productiva, en la cadena de valor, porque pues no sacamos mucho mirando qué certificaciones podemos tener si seguimos con los mismos materiales. Entonces nos toca trabajar de la mano con nuestros proveedores, que pues son industrias muy grandes que también tienen sus propios retos en materia de sostenibilidad. Entonces esto va a ser como algo cíclico, ¿verdad? Todos estamos conscientes que la sostenibilidad no es una opción, o sea, la sostenibilidad ya es una decisión de cada empresa y de cada compañía, y todos pues vamos hacia allá. Entonces, digamos que teniendo ese punto claro de los materiales, del trabajo fuerte que se tiene que hacer con los proveedores, nosotros estamos trabajando en un programa de proveeduría responsable, precisamente para buscar cómo todos empezamos a sumar desde cada sector y cómo vamos a empezar a hacer que esa huella disminuya. Ese es un frente de trabajo. Otro frente de trabajo que tenemos es el tema de las certificaciones en materia sostenible, que pues las conocemos, LEED, Age, CASA, que están certificando vivienda BIS y vivienda no BIS. Y pues ese también es un paso que estamos dando. A la fecha nosotros tenemos 8 proyectos certificados y tenemos 30 proyectos en proceso de certificación. Y pues ahí también hay un reto importante, porque claramente cuando uno hace diseños de construcciones sostenibles, pues el costo de esos proyectos es más alto, y pues tenemos un producto inmobiliario
en el rango de vivienda de interés social, entonces ese también es un reto, lograr ese equilibrio entre poder hacer una construcción sostenible y poder lograr no superar los salarios mínimos que implica una vivienda de interés social. Entonces tenemos diferentes retos que con el paso del tiempo y con la expertise y la práctica que vamos adquiriendo, pues son más fáciles de librar. También hay algo súper importante que de hecho veíamos la semana pasada en un foro que tuvimos la oportunidad de estar en semana, y es el trabajo con el gobierno nacional. Es súper importante poder tener políticas públicas claras y normatividad que nos ayude a ver qué podemos hacer como empresa y trabajar de la mano con el gobierno. Eso es súper importante y pues a la fecha hemos podido encontrar, digamos que hay unos parámetros establecidos a nivel legal que nos permiten identificar cuál va a ser esa ruta de trabajo hoy en los próximos años, y pues a nivel internacional pues ya conocemos los objetivos de desarrollo sostenible que también estamos buscando impactar como empresa, y pues los retos que tenemos para el 2030. Bueno, Gustavo, ya Jessica y Carolina se nos adelantaron un poquito a la siguiente pregunta, que era cómo desde las compañías han empezado a identificar esos elementos en los que sí pueden empezar a generar impacto. Quisiera que nos contaras desde Fabricato cuáles son esos elementos que han identificado y cómo están avanzando en esos pasos hacia la sostenibilidad. Sí, bueno, aquí hay dos temas. Uno es en el proceso textil, es decir, del proceso textil, nosotros, como ya dije, es altamente contaminante. Nosotros tenemos, rápidamente cogeneramos toda la energía que nos consumimos, alrededor del 97%. Fabricato tiene una represa que se llama La García, y también tenemos turbinas para generar nuestra energía. Parte del CO2 que se produce lo usamos nosotros para neutralizar las aguas recuperadas. O sea que en la parte de generación de energía nosotros hemos hecho unos esfuerzos importantes para para ser absolutamente sostenibles. También tenemos un programa de aprovechamiento de los residuos, y eso tiene que ver todo en el proceso nuestro. Hoy en día estamos haciendo muchos ensayos de pigmentos naturales, de tal manera que no tengamos que después tener unos procesos químicos para limpiar el agua, que la limpiamos totalmente. El Fabricato tiene una planta de tratamiento de aguas residuales muy grande que trata absolutamente todo el agua, y cuando se vierte el agua ya no está contaminada. Pero de todas maneras, en la medida en que uno tenga que usar menos químicos para tratar el agua, es mucho mejor. Y por otro lado, nos metimos en un programa de economía circular, empezando el año pasado con una inversión de, no sé, unos $4 millones, y lo que hacemos ahí es, con la ropa usada, deshilachamos, volvemos a abrir la fibra, tejemos, y estamos empezando a incorporar ese material, pues hilamos, y estamos empezando a incorporar eso en nuestras prendas, es decir, en porcentajes, ¿no? En el denim, Fabricato es la única que produce denim en Colombia. En el denim empezamos en el 10%, el 20%, hasta que logremos incorporar un porcentaje importante, el 40 o el 50% en nuestras telas. Y igualmente lo hacemos en todas, ¿no? Estoy dando el ejemplo del denim, pero en drills también. Y ahora tenemos unos programas de utilizar fibras naturales diferentes al algodón. Estamos en algunos ensayos con fibras de cáñamo, que ya tenemos algunas líneas de ropa con cáñamo, y algo de plátano, con fibra de plátano.
y próximamente vamos a lanzar una colección nueva de telas con fibra de piña, ya que estamos yendo hacia utilizar nuevas fibras. La ventaja de estas fibras es que son una especie de subproductos, porque no es el producto principal. Cuando uno habla de cáñamo, ya hay una producción de cáñamo que tiene utilizaciones medicinales, y nosotros lo que hacemos es tomar la vara, pues, para sacar la fibra. Y lo mismo pasa con el plátano. Lo que se hace hoy en día es que se pica el tallo y se deja para que la tierra lo asimile, igual con la piña. Incluso la penca de la piña no tiene ningún uso de eso. Entonces, nosotros estamos metidos en estos programas yo diría que, porque hoy en día no se percibe, es raro, a nivel mundial sí, pero en Colombia no. A nivel mundial se reconocen estas fibras, e incluso tienen unos valores agregados que se pagan, pero en Colombia no. En Colombia es únicamente el precio, y pues realmente no es que sea más barato hacer eso, no. Nosotros vamos a seguir en esto porque yo creo que es parte de esa responsabilidad que tiene que tener uno con el medio ambiente, y estamos seguros que en el futuro muy cercano, estamos trabajando con algunos asesores extranjeros, en el futuro muy cercano vamos a poder exportar y vamos a poder cosechar esos frutos del esfuerzo que se está haciendo con esta utilización de otras fibras mezcladas con algodón. Claro, como bien lo mencionas, Gustavo, tal vez en Colombia este mercado no está todavía tan consolidado como en el exterior, pero hay empresas como por ejemplo Macy's en Estados Unidos, que incluso ha privilegiado textiles a base de cáñamo dentro de su oferta, pues, para los clientes. Y hacia esa pregunta quisiera ir ahora. ¿Qué es lo que han identificado ustedes como empresarios de parte de los clientes? ¿El cliente valora el esfuerzo que está haciendo cada compañía por ser más sostenible y se refleja finalmente en un retorno que obtengan ustedes de esta inversión importante que hacen las empresas en este renglón? Si quieres, empecemos contigo, Jessica. Bueno, la verdad es que nosotros estamos en la misma situación en la que está Gustavo. Lo que ha venido pasando en Colombia es que la normatividad ha presionado la transformación y no hemos pasado por la parte de conciencia y pedagogía hacia los empresarios y el mismo mercado y el consumidor, ¿no? Entonces, aparecen las normas, debemos acoger las normas a los porcentajes de recuperación, etcétera, de incorporación de materiales reciclados y demás en nuestros productos, pero el consumidor todavía no ha entendido el valor que esto tiene para él mismo como actor responsable en el marco de la sostenibilidad. Entonces, por lo menos para nosotros ha sido todo un reto. Gran parte de la estrategia de Sentry en sostenibilidad es la pedagogía y la creación de conciencia, y tenemos muchos programas orientados a eso, pues básicamente en la correcta recolección y disposición de los residuos, que es, digamos, que la principal fuente de donde vienen nuestros materiales para los proyectos de reciclaje. Pero adicionalmente también en alianza con el gobierno, como decía Carolina, y con los gremios, hemos desarrollado estrategias conjuntas, que yo pienso que también hay, esas han sido parte de las ventajas de la presión que se ha generado alrededor de este tema, y es que nos ha obligado a trabajar juntos en la búsqueda de un mercado, de crear un mercado que sea competitivo para estos productos. Igual que, como mencionaba Gustavo, nosotros, por ejemplo, estamos construyendo una planta de plástico postconsumo en Tocancipá, donde vamos a hacer una producción de 12.000 toneladas anuales de poliolefinas recicladas, peletizadas, y en este momento, digamos, en Colombia, estamos construyendo el mercado, le hemos ido educando a los clientes, enseñándoles la ventaja de comprar estos materiales que serán seguramente más caros de los que producimos en la actualidad, muy enfocado por un lado hacia el tema de la sostenibilidad, pero también hacia las ventajas que trae para ese transformador que es nuestro cliente directo,
el funcionar con este tipo de productos, ¿no? Porque también tiene todas unas consecuencias positivas en términos de reputación, en términos de normas internacionales, certificaciones y reconocimientos. O sea, existe un ambiente a nivel global muy propicio para que los clientes nuestros se vean motivados a montarse en esta aventura, diría yo, que es dar estos pasos, estos saltos tan importantes para las industrias. En todo caso, sigue siendo una tarea muy difícil la educación del individuo que va al supermercado a comprar, ¿no? Entonces también hay que trabajar con el etiquetado, trabajar con toda la parte gráfica. Es necesario, digamos, que las estrategias sean muy, muy integrales para que haya una verdadera generación de conciencia. Si nosotros saliéramos con la planta en este momento, tendríamos clientes en exportación, igual que lo está diciendo Gustavo, o sea, porque a nivel global sí existe una conciencia y existe un mercado consolidado. Sin embargo, pues sería muy irónico que el esfuerzo se esté haciendo en Colombia para hacer toda la recuperación de los plásticos en Colombia, para hacer la transformación de los plásticos en Colombia y finalmente que esos ingresos, que ese círculo se venga a cerrar por fuera, pues no tendría el sentido verdadero de lo que sería la economía circular en un país, ¿no? Bueno, y finalmente, Carolina, ¿qué es lo que han percibido ustedes de parte de la constructora Amarillo en torno a lo que ya mencionábamos de la relación con los clientes y estos esfuerzos que hacen las compañías? Pues para responderte esa pregunta, digamos que quisiera ir un poco en cuál es nuestra oferta. Nosotros trabajamos bajo un eslogan que creo que es muy conocido en el mercado, es generar ciudad dentro de la ciudad. Nosotros no hacemos proyectos pequeños ni proyectos aislados, sino que hacemos grandes urbanismos en los cuales se genera una ciudad dentro de una ciudad, porque estamos convencidos en que generar espacios donde hay espacios verdes, equipamientos, colegios, hospitales, y donde se genera un entorno, un equilibrio entre lo urbano, entre lo ambiental, entre lo social, eso ya en sí es sostenible. Entonces, lo primero que estamos haciendo es, obviamente, siempre, desde que empezamos, ya en enero vamos a cumplir 30 años, es pensar en cómo crear en ese entorno un equilibrio, porque pues digamos que siempre, si volvemos al concepto o a los pilares de la sostenibilidad, tenemos que pensar en el ambiente en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto ambiental. Entonces es como buscar siempre ese justo equilibrio. Eso es lo primero, digamos, en como oferta. Pero ya para responder tu pregunta puntual y yendo, digamos, al comprador, estamos convencidos que estamos muy cerca en que el comprador empiece a exigir lo que veíamos hace unos momentos de las certificaciones y a preguntarle a las constructoras y en el sector a generar esos interrogantes de, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cuál va a ser el ahorro que voy a tener en agua? ¿Cuál va a ser el ahorro en energía? ¿El diseño cómo está haciendo que yo utilice menos luz o que si voy a prender una luz no la prenda a las 6 de la tarde sino a las 7 de la noche? Porque la forma en que está diseñado el edificio va a entrar la luz, digamos, hasta las 6:30 de la tarde. Entonces, digamos que la idea es trabajar para que cuando llegue ese momento estemos ya preparados y listos y no nos estemos apenas preparando. Está, digamos, demostrado que hay cierto tipo de certificaciones que te pueden dar un ahorro del 6% en agua, 10% en energía, dependiendo del diseño de la construcción. Entonces, hacia allá vamos. O sea, nosotros nos estamos preparando para cuando llegue esa exigencia del consumidor. Ahora tal vez, o sea, obviamente las generaciones pues van cambiando, las nuevas generaciones ya vienen con este chip incorporado, seguramente no utilizan el plástico en el supermercado y llevan su propia bolsa, pero va a ser mucho más común, entonces digamos que para responderte esa pregunta estamos trabajando fuertemente para que cuando llegue ese momento pues ya la oferta comercial sea lo suficientemente atractiva como para poder tener un abanico de posibilidades a ese comprador inquieto que va a empezar a preguntar sobre construcción sostenible. Bueno, quisiera preguntarles ahora cómo están midiendo el impacto de esos esfuerzos ambientales que están haciendo desde sus compañías. Si quieres, empecemos con el caso de Fabricato. ¿Cómo lo hacen ustedes, Gustavo? Nosotros sí tenemos una serie de mediciones.
muchas mediciones que las hacemos cada año, por supuesto, que van, pues además van incorporadas en el informe. Por ejemplo, nosotros recirculamos cerca de 1.5 millones de metros cúbicos de agua. Esto equivale al consumo mensual de 130.000 familias. Sí tenemos una serie de índices, ¿sabes?, los cuales medimos y los incorporamos al informe al final del año, pero muy, es decir, muy desde ese punto de responsabilidad, no, como decía Jessica, o sea, uno no termina monetizando eso, simplemente tiene que hacerlo, y muchas de las cosas, más allá de las normas, más allá de lo que le exigen a uno. Es decir, nosotros nuestro tratamiento de aguas, nuestro tratamiento de CO2, todo lo que nosotros hacemos aquí es mucho más allá de lo que está en las normas. Y lo consignamos en el informe no porque al final se lo reconozcan a uno, sino porque uno tiene la obligación de velar por el medio ambiente. Y en el tema, pues en el tema de la economía circular, es exactamente igual a lo que le pasa a Jessica. Nosotros aquí no percibimos el valor agregado que deberíamos estar percibiendo, pues estamos haciendo un proceso adicional a lo que la fábrica hace para producir telas. Pero en eso yo sí estoy seguro que esto va a ir evolucionando, la conciencia sobre el tema ambiental. Es que creo que el mundo produce 2.5 millones de toneladas al año de desperdicios textiles. Es una locura. Pues yo no sé si ustedes vieron, pero hay un informe sobre dónde en el desierto de Atacama, en Chile, botan los desperdicios textiles. Eso es una locura. Entonces uno sí tiene la obligación de contribuir lo que le toca, ¿cierto? Pues lo que aguanta la fábrica, y después veremos, después yo estoy seguro que eso va a ser reconocido. Primero, aparte desde ese compromiso de uno del medio ambiente, pero después el mundo va a empezar a exigir unas cosas que mitiguen de alguna manera ese daño que se le termina haciendo al medio ambiente. Claro. Jessica, desde Esentia, algunos indicadores o algunos aspectos que podamos mencionar sobre cómo están midiendo ese impacto de las acciones que han puesto en marcha. Bueno, fíjate que yo creo que las normas, como son muy recientes, las normas que se están creando alrededor del tema de la recuperación de los materiales que tú pones en el medio ambiente, nosotros veníamos desde hace muchos años trabajando en esto, como yo les comentaba al principio, y los indicadores nos los fuimos poniendo nosotros. Digamos que no existen unas exigencias, como dice Gustavo, no existen unas exigencias muy evidentes y claras y contundentes, digamos, a nivel normativo, sino que uno mismo se va como subiendo su propia vara. Nosotros nos medimos en toneladas recogidas, por ejemplo, recuperadas. Nosotros nos medimos en cantidad de casas de material plástico que le entregamos a la comunidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, le hemos entregado 20 casas a la comunidad, vamos a entregar 40 más este año, y estamos por entregar un proyecto grande de 96 casas en plástico reciclado para las poblaciones vulnerables. Entonces, digamos que por ejemplo, cuando llegaron las normas de responsabilidad extendida del productor, con todas estas iniciativas que ya teníamos, ya nosotros cumplíamos con los porcentajes exigidos por la norma para la recuperación. Entonces, lo que hacemos ahora es, más que ponernos unos indicadores en términos numéricos, realmente lo atamos muchísimo al impacto social que queremos tener y ambiental, ¿no? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, esta comunidad se inundó y se perdieron todo, perdieron sus casas, bueno, entonces aquí vamos a poner 40 casas, ¿no? Y ahí ya tú estás poniendo en volúmenes, estás haciendo una recuperación muy significativa de plásticos postconsumo y evitaste que esos plásticos se fueran al mar. Igualmente tenemos una iniciativa que la quiero mencionar porque tiene mucho que ver con Fabricato, y es que, o con los productores de textiles,
y es que en Esentia montamos un programa en el cual los empleados devuelven su dotación, que seguramente ya Gustavo ha conocido iniciativas como esa, los empleados devuelven su dotación y con esa dotación se fabrican morrales, cartucheras, delantales, etcétera, y esos dineros de esa comercialización le llegan a madres cabeza de familia. Entonces, ahí, por ejemplo, tú te vas poniendo tus indicadores con iniciativas que te vas inventando y que tú le vas reportando igual en el reporte de sostenibilidad anualmente, y que se han convertido en referentes de iniciativas sostenibles para otras industrias que de pronto han ido un poquitico más rezagados. Pero si se tratara de medir, digamos que la medida es básicamente el plástico recuperado versus el plástico que tú pones en el mercado, pero eso realmente no es tan significativo si hablamos de sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad es un concepto del bien común, y en este caso, pues, eso es lo que buscamos con Esentia en la sostenibilidad, el bien común. Bueno, y Carolina, para finalizar, ¿cómo lo han medido ustedes? Uno o dos datos que podamos mencionar. Pues en el aspecto social, o sea, coincido totalmente con Gustavo y Jessica, son metas que nos hemos ido trazando y cada vez que vamos incorporando programas e incorporando buenas y nuevas prácticas en los proyectos y en las obras, por ejemplo, pues ese indicador va cambiando y pues también vamos innovando los diferentes programas. En materia social, nosotros desde hace 18 años tenemos un programa de acompañamiento social que tiene diferentes directrices en las que trabajamos con las comunidades, pero básicamente formamos líderes empoderados que aprendan y enseñen a vivir en comunidad, y desde hace 18 años esta iniciativa ha impactado cerca de 402.476 personas a nivel nacional. Eso es como poner un ejemplo a nivel social. A nivel ambiental, como te decía, hemos incorporado buenas prácticas en las obras, donde hemos logrado el ahorro del 14% en consumo de energía y una disminución del 40% en consumo del agua, gracias a recirculación, estar pendientes que no hayan escapes, cortadoras, digamos, de ladrillo innovadoras para que el agua la podamos reutilizar, diferentes prácticas que digamos hemos evidenciado en obra que nos permiten esos ahorros. Y como lo mencionaba ahora, el tema de las certificaciones a nivel de construcción sostenible, las 30 certificaciones que tenemos ahora en proceso nos van a permitir un ahorro del 27% en energía y 38% en agua. Entonces estos son, digamos, como parámetros y metas, sin contar, como te explicaba ahorita, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que también lo tenemos incorporado dentro de nuestros informes de sostenibilidad, que con corte al 2021 estábamos impactando 10 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues lastimosamente llegamos al fin de la conversación, pero creo que las grandes conclusiones que nos quedan es, uno, que nos hace falta todavía como país crear conciencia más en cuanto al cliente del día a día, al que va, como decía Jessica, y compra un producto y no sabe realmente si este producto está o no cumpliendo con estos parámetros y generando un impacto diferente en la industria. Y dos, que tenemos todavía un vacío normativo importante alrededor de cómo hacer esta transición hacia la sostenibilidad. Así que bueno, un agradecimiento especial para Gustavo, para Jessica y para Carolina por haber participado de este espacio con nosotros en el foro de Forbes de sostenibilidad, y la invitación para ustedes para que sigan conectados a través de YouTube de los contenidos de este foro y de otros eventos.